Gracias por continuar con nosotros. Por acá tenemos una entrevista muy importante, un tema que vamos a abordar y que todos deberíamos de estar involucrados con este tema, y así que hay que poner mucha atención, y es que vamos a abordar acerca de esas estrategias que utilizan las personas explotadoras sexuales y las secuelas del abuso sexual. Para ello tenemos especialistas acá en la Casa de Primera Hora que son de la Asociación Mari Barreda. Tenemos por acá a Carla Laguna, quien es abogada especialista de Derecho Penal, y a Eliet Roa, que es psicóloga especialista en abuso sexual. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar este tema que yo creo que sobre todo la mayoría afectados de repente son jóvenes, son adolescentes, entonces por eso estábamos haciendo hincapié al momento que nos íbamos a pausa comercial para decirle a los padres de familia que están viendo que estén muy atentos a este tema. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad?, hablando de cuáles son esas estrategias que utilizan estas personas. Muy buenos días, date las gracias de hecho por estar aquí en el espacio. Para nosotras como Mari Barreda, que estamos ubicadas en la ciudad de León, actualmente estamos llevando una campaña permanente y sostenida sobre la prevención del delito de la explotación sexual comercial y el abuso sexual. También igual esto se está pautando spot aquí en el Canal 2, igual en radios a nivel nacional y a nivel local. Sí es importante, como usted planteaba, que las familias conozcan las diversas estrategias que emplean las personas explotadoras sexuales cuando principalmente las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Este delito se comete en personas menores de 18 años. Una de las principales estrategias es que utilizan las redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, utilizan el medio para acercarse a las niñas, niños y adolescentes y engañarlas, luego captarlas y ser víctima de cualquiera de las modalidades en las que se da este delito. También se gana la confianza de las niñas, niñas y adolescentes, se hace pasar por personas buenas, personas que los comprenden, personas que les generan confianza, comunicación. También es importante mencionar que cuando en la familia hay situaciones de violencia, pues eso es el explotador estudia a la víctima y sabe que esa es la manera de poder llegar, porque es alguien que le va a escuchar, alguien que le va a comprender, y no es ahí, inclusive conoce a sus amistades con las personas con las cuales la niña socializa. Sí, actualmente las redes sociales es uno de los factores, yo creo, principales por donde puede haber este tipo de acoso. Y me gusta que esté tocando este tema porque a mí hace poco me comentaba por ahí una amiga que me decía, yo publico en redes sociales, en Facebook está la opción de Marketplace, y entonces esta persona publicaba, me decía, prendas de ropa para vender. Le escribían, pero le decían, medite la prenda o mándame foto de cómo te queda. Entonces la persona venía, le envía, no, pero es que quiero que me la mandes de espalda, quiero que me la mandes así. Entonces ese también podría ser un abuso sexual. Estamos hablando de que este es el delito de la pornografía infantil, podría verse de ese sentido, cuando se toman fotos a niñas desnudas o semidesnudas, o el nudes, que es una de las formas en las que se da. Pero cuando estamos hablando de una persona mayor de 18 años, ya estaríamos hablando de la trata de personas, ¿verdad? Entonces, que es una de las modalidades en las que se da la explotación sexual comercial. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, los explotadores sexuales utilizan, como te decía, Facebook, pero para acercarse a ellos como un medio para engancharlos, para engañarlos. Y este delito se puede dar tanto dentro del país como fuera del país. Entonces usted planteaba un ejemplo donde posiblemente podría ser un adolescente que está iniciando, que sea un emprendedurismo, y las personas explotadoras utilizan la vía, me gustaría que verte con ropa como semidesnuda, si estás vendiendo qué sé yo, algún tipo de prenda, camisas pequeñas, como decías, ponete de espalda, ponete así. Pero ese es el delito de la propalación, que igual es importante tener en cuenta que la ley lo sanciona, y que identificar esas pequeñas pistas es lo más importante. Las estrategias de los explotadores son cambiantes, y en la medida en que los niños, niñas y adolescentes tengan información, pueden prevenir para no ser víctimas de este delito.
Ahora, mucha atención, padres de familia, porque redes sociales de repente te piden que seas mayor de edad para poder abrir una red social a partir de los 18 años, pero fácilmente podés poner cualquier edad y abrís una cuenta. Entonces, los padres de familia tienen que estar atentos y, por supuesto, tener el seguimiento. Un joven menor a 18 años no debería de tener una red social sin supervisión de un adulto. Así es. No debería, y es lo más importante. Igual cometemos el grave error los padres de que les damos un teléfono a los hijos y las hijas, no tenemos control de quiénes son sus amistades, con quiénes están chateando. Ahorita está la tendencia de que están jugando de que Free Fire o están en alguna otra plataforma. Y que también se comunican con personas de otros países. Es correcto, y que realmente hay que ver el trasfondo. Por eso es importante la comunicación basada en el respeto, el estar yo como madre, como padre, en contacto con mi hija y saber quiénes son sus amistades. Porque recordemos que este delito no ve frontera, este delito no ve estrato social, este delito se da en cualquier niña, niño y adolescente. Lo que a él le interesa es captar a esa niña para ser explotada sexualmente. Y por supuesto, en la asociación Mary también tenemos por acá a psicólogos, ¿verdad?, especializados en el tema para dar seguimiento antes, primeramente, de que ocurra este tipo de situaciones y después cómo se puede llevar a cabo y cómo ayudar de manera psicológica. Bueno, es importante conocer cuáles son las secuelas que genera la explotación sexual comercial y el abuso sexual. Cabe mencionar que el abuso sexual es como la antesala a la explotación sexual comercial y la severidad del daño va a estar en dependencia de la dinámica, de la estrategia que utilizan los abusadores o los explotadores, del tiempo de duración del abuso mismo y de la relación que haya entre la niña, niño, adolescente y la persona que la está abusando. Porque generalmente conocemos de que el abuso sexual ocurre cuando es mayormente cercano, conocido de las niñas, niños, adolescentes. Una persona que está muy cercana y de eso también va a depender una secuela grave del abuso sexual. ¿Sabemos? O de la explotación sexual comercial. Ok, Eliet, sabemos que es importante la comunicación, ¿verdad?, que vayan a tener los padres con los hijos, pero también eso se trata de confianza, ¿verdad? ¿Qué tanto yo le puedo contar a mamá o a papá? Pero también como padres nosotros podemos desde la niñez a los niños ir comentándoles o ir aconsejándoles cómo prepararse para este tipo de situaciones. Generalmente, precisamente ocurre porque el abusador o el explotador se gana la confianza y puede ser a través de los juegos, a través de los regalos, como mencionaba anteriormente la licenciada Laguna. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante hacer la prevención antes que ocurra el daño. ¿Y cómo podemos hacer? Hablar sobre estas situaciones de delito, de abuso sexual o de explotación con las niñas y los niños de manera clara. ¿Por qué? Porque muchas veces, producto del abuso sexual o de la explotación, los niños y las niñas se sienten sucios. Su cuerpo genera traumas psicológicos y físicos también. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos hablar? Hablar de la sexualidad, hablar del cuerpo, hablar del abuso, que nadie puede tocar las partes privadas sin el consentimiento. Que podemos decir que hay personas que se pueden acercar a nosotros, a los niños y a las niñas, a través de engaños también, porque eso genera mucha culpa. Durante las atenciones, en los acompañamientos, en la atención psicológica, las niñas y los niños nos dicen, es que yo tuve la culpa, porque el abusador y el explotador así se lo hizo creer. Claro. Entonces hay mucho trauma a nivel emocional. En las escuelas se pueden observar también secuelas del abuso y más en las adolescentes por el consumo de sustancias, los cortes también, las autolesiones y los intentos de suicidio. Generalmente hay mucho consumo de sustancias en las adolescentes y hay una sexualización traumática. Está ocurriendo un fenómeno también de que los adolescentes o los niños más grandes están abusando de los niños y las niñas más pequeñas, producto de estas secuelas traumáticas también. Sí, hablemos de esas consecuencias que podría tener un adolescente o un niño en el caso de diferenciar, ¿verdad?, el abuso sexual físico y el psicológico. Exactamente.
Una gran diferencia entre el abuso sexual, que eso es mucho, ¿verdad? La confusión es que el abuso sexual son los tocamientos. Hablar claro que el abuso sexual no hay penetración, el abuso sexual son las caricias, son los besos, los tocamientos, el obligar a las niñas a recibir o dar caricias. En el caso de la explotación sexual comercial es un tipo de violencia sexual que le antecedió posiblemente un abuso sexual, pero que el cuerpo de las niñas, niños, adolescentes es tomado como mercancía. Entonces, se abusan del cuerpo de la adolescente para comercializar con él. Ustedes como asociación, ¿cómo tratan con estas personas que ya han pasado por un abuso? Es importante primero que tengan un referente de confianza, porque este le va a acompañar, o esta persona le va a acompañar en su proceso, en su acompañamiento. Entonces, generalmente nosotros hablamos principalmente a las niñas, niños, adolescentes, que no es su culpa, porque eso es algo que les marca en todo el proceso. Y vemos que la recuperación emocional va a tener bastantes ventajas y va a ser bastante positiva, va a tener bastante logro en la medida en que las niñas, niños, adolescentes, primero tengan un referente que les crea, que crea en ellos, que les acompañe y que sea realmente un referente protector. Ok, hablando nuevamente de este tema, Carla, en el caso del ciberabuso y un abuso sexual ya físico, ambos pueden ser penalizados. Así es, ambos pueden ser penalizados y sancionados por la ley, pero también queremos compartirte que es importante la prevención. La prevención es una de las bases más fundamentales con la que la Asociación Mary Barreda trabaja. Tenemos la ley contra la trata de personas, actualmente tenemos la ley de propalación, tenemos la ley 779, que es la ley contra la violencia hacia la mujer. Tenemos un amplio marco legal que regula y sanciona todo tipo de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Nosotras como organización trabajamos fuertemente el tema de la prevención, porque sabemos que prevenir es lo más importante. Igual lo compartía la licenciada Roa, el daño en las víctimas es irreparable. Sí, es un proceso de recuperación emocional a largo tiempo, donde juega un papel fundamental la familia, pero nosotras como organización trabajamos fuertemente en la prevención, porque es importante un proceso de intervención familiar. Lo realizamos tanto en el área urbana como en las áreas rurales. Actualmente nosotros estamos llevando esta campaña que está siendo financiada por el gobierno de Aragón, el Hermanamiento León Zaragoza, y ejecutada por la Asociación Civil Proyecto Mujer Mary Barreda, lo cual nos está permitiendo llevar el mensaje a comunidades rurales donde hasta hoy escuchan hablar del tema de la explotación sexual comercial, que es la utilización del cuerpo de una niña, niño, adolescente para obtener beneficios de carácter económico o en especie, que es lo que realmente nos visibilizamos, sus modalidades, como son la trata de personas, la pornografía infantil, el turismo sexual y las actividades sexuales remuneradas mediante pago, y las estrategias, como te mencionábamos, que la más frecuente que vemos es el que se acercan a las niñas, le ofrecen los regalos. Recordemos que son niños en extremas vulnerabilidades, pero que igual el tema de la confianza y el cariño lo vemos en cualquier estrato social. Niños con dinero, niños con condiciones económicas, y son fácilmente engañadas, porque vemos que en las familias la niña o el niño permanecen solos en casa, no están las figuras paternas, están trabajando. O vemos también que a través de las redes, como decía, las plataformas sociales son una gran ventaja, pero si se hace un uso correcto de la misma, que ese es el énfasis que nosotros hemos dicho. Las redes sociales vienen a acercar, pero también vienen a alejar de la forma en cómo la utilizamos. Sí, es un poco difícil, Eliet, quizá enfrentar este proceso como familia en el caso de niños que han sido abusados menores a los 10 años, que no son adolescentes y que no conocen del tema sexual, o que nunca han escuchado y los papás nunca les han hablado. Por eso es importante hablar abiertamente del cuerpo, de la sexualidad, no meter tabúes, porque al final está lleno, este tipo de delito está lleno de muchos tabúes. Por ejemplo, como que los niños y las niñas mienten, y ante una situación de abuso las niñas y los niños nunca mienten, no van a inventar un hecho que no han vivido con tantos detalles. Entonces, por eso es importante que las bases de la confianza, del respeto y sobre todo el reconocimiento que las niñas y los niños son sujetos y sujetos de derecho, que se crean en la familia, en su entorno familiar, y posterior, pues cuando las niñas y los niños van a la escuela, pues tienen otro entorno de socialización y se refuerza ese reconocimiento de las niñas como sujetas y sujetos de derecho.
Creo que la base, el pilar fundamental y la base está primero en la familia, en los referentes familiares, en el vínculo que se crea de afecto y protección con mamá, con papá, con tíos, con abuelas, con la familia en general. Y a propósito que mencionabas que hoy en día hay muchos también adolescentes que abusan de niños, ¿qué pasa entonces en ese núcleo familiar donde adolescentes ahora están practicando esto también? Tristemente, como ha ocurrido, hay una parte que apoya a las víctimas, sea adolescentes o sea niños que están abusando a otros o que fueron abusados. Ver también cuál es la raíz de esto, porque esto ya es un indicador, ya nos está diciendo que algo pasó. Y generalmente desde la experiencia los adolescentes han expresado de alguna manera las situaciones de abusos que vivieron y que de alguna manera no tuvieron respuesta, y una forma es imitar lo que ocurrió, lo que está haciendo. De alguna manera ellos buscan una medida de escape, aunque saben de que es un delito, pero que es necesario desde el inicio, desde la confianza, desde la familia, hablar de que si alguien toca nuestras partes privadas, sea mamá incluso, pedir permiso, porque algo que se corta, algo que afecta a los niños es el no establecer límite. Entonces ellos identifican que el cuerpo lo puede tocar cualquier persona y principalmente adulto. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la habilidad, la capacidad, el poder de decir no. Entonces, y eso es algo que también se trabaja desde la recuperación emocional, darle el poder que le fue arrebatado a las niñas, niños, adolescentes, asumirse realmente como personas que puede poner límite. En este caso, entonces, el adolescente abusador también recibiría ayuda psicológica tanto como la víctima. Sí, de hecho hay que ver de la parte legal, pues lleva su proceso, claro. Pero desde la parte terapéutica nosotros hablamos de los niños y las niñas reactivas. Entonces es un proceso que se lleva con ellos, aparte del haber sido, o sea, una sobreviviente o una víctima de abuso sexual. Entonces, en el caso, abogada, del adolescente que está siendo abusador, ¿verdad?, de un menor, también es penalizado. Así es. En ese sentido, nosotras como Mary Barreda, explicarte que no atendemos a niños que están ejerciendo abuso sexual. Atendemos a las víctimas específicamente. Okay, entonces, atendemos a niños, niñas, adolescentes, mujeres que han sido víctimas de cualquier expresión de violencia, sea violencia física, psicológica, violencia sexual. Y como organización, nosotros brindamos un servicio de calidad de forma gratuita. Estamos ubicados en la ciudad de León, ¿verdad? Nosotras atendemos pues de lunes a viernes. Somos una organización referente en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y de las mujeres, especialmente para que puedan vivir una vida libre de violencia. Personas que están pasando por esta situación obviamente se pueden abocar donde ustedes, pero personas que también tienen ciertas dudas y que tal vez sus niños, ellos están con el temor de que si están pasando por este proceso no pueden también visitarlo a ustedes. Así es, nosotras como organización, toda la atención que brindamos de forma gratuita. Nuestras oficinas están abiertas. De hecho, contamos con 2 psicólogos especialistas en el tema de abuso sexual. Ellas, las compañeras están atendiendo, ¿verdad?, toda situación que se presente. Igual la vemos, es abogada dentro de la organización. Nuestra directora ejecutiva también es abogada. Eso nos permite, ¿verdad?, que podamos tener un abordaje integral. Contamos con también trabajadoras sociales. Somos un equipo interdisciplinario, lo cual nos permite abordar con calidad y calidez las situaciones que se presentan, y atendemos pues a todo el municipio de León, y todo de forma gratuita. Creo que es algo importante, y nuestros temas de trabajo como organización son la prevención de la violencia sexual, la prevención del abuso sexual, la prevención de la explotación sexual comercial, y también trabajamos con adolescentes en desvinculación de explotación sexual comercial. A propósito que mencionabas acerca de que también apoyan a mujeres, no solo niños y adolescentes, ¿verdad? Hay muchas mujeres que quizás no saben cuándo están siendo abusadas, porque de repente pasa que están conviviendo con su pareja, ¿verdad? Y esta persona ya no quiere saber o ya no quiere tener intimidad de repente con su pareja, pero esta pareja prácticamente lo obliga, entonces también es considerado abuso, ¿no? Violación. Violación. Es okay, una violación. Ok, excelente.
recomendaciones finales, ¿verdad? Por parte de la psicóloga que tenga para nuestros amigos televidentes. Sí, importante crear ese entorno del cual hablábamos, un entorno seguro. Necesitamos que mamá, papá, abuelos, abuelas tengan esa comunicación transparente, que hablen sobre el tema como una medida de prevención. No tengamos temor de decirle, se le vamos a despertar la mente, si eso es lo que queremos, que ellos, en la medida en que las niñas y los niños y adolescentes estén informados, van a tener mucho más recursos para poder enfrentarse a esas situaciones de riesgo y de delito. Entonces siempre a buscarnos en las redes sociales como Asociación Mary Barreda, y estamos en León ubicados de la Iglesia de la Recolección, media cuadra arriba. El teléfono es 2311-2259. Ok, excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por traernos este tema de tanto interés, ¿verdad? Que yo sé que a muchos les va a interesar, y quienes no están pasando por eso, también tener el sumo cuidado, ¿verdad? Con las recomendaciones que ya nos dieron ustedes. Nosotros vamos a finalizar por este lado y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio, que hay mucha más información. Adelante.